Encuentro 7 AM. Un micro inspirado en la visión de Abel Mata. Voces de la comunidad agropecuaria para iniciar la jornada. Hola, ¿cómo están? Iniciamos Encuentro 7 AM a través de nuestra plataforma agrocomunitaria y en el aire de UNNOVA Radio, La Posta de Lincoln y Radio Viamonte. En las últimas semanas nos encontramos con un trabajo de INTA donde se analizan distintos manejos de los cultivos de cobertura, buscando optimizar la fecha de secado, sin que por ello se afecte el rendimiento del cultivo sucesor como puede ser la soja, y en paralelo evitar el enmalezamiento del dote. María Victoria Buratovich, autora del trabajo y de INTA Pergamino, nos cuenta los preceptos con los que iniciaron este experimento. Digamos, este trabajo surge después de muchos años con cultivos de cobertura. Nosotros, cuando arrancamos, digamos, el problema del agua no era un problema en esta zona, o sea, teníamos veranos más llovedores. ¿Y qué pasa? Después de las 4 sequías consecutivas que tuvimos, ahí es como que nos volvimos a replantear un poco el tema de los cultivos de cobertura. Tuvo impacto, digamos, esto en la adopción también, porque no era lo mismo, digamos, secar, como que teníamos que afinar un poco más en cuándo lo íbamos a secar para que ese consumo de agua no impacte en el rendimiento del cultivo siguiente. Entonces, es por eso que planteamos este experimento, en donde lo que queríamos ver era, bueno, en distintos momentos de secado. En este trabajo lo planteamos principios de octubre, mediados de octubre, fin de octubre. Entonces, detrás de eso, sembrar un cultivo de verano, que en este caso fue soja, y ver si eso tenía impacto en la producción, en la productividad en grano de ese cultivo de soja, y también cómo impactaba a los enmalezamientos. Digamos, lo que nosotros sabemos es que a medida que tengamos mayor acumulación de materia seca aérea de estos cultivos de cobertura, mayor va a ser la supresión de malezas. Pero bueno, ¿hasta cuándo, digamos, y cuándo eso nos impacta o no en el rendimiento del cultivo posterior? A través de los años, los resultados han ido variando, relacionándose con los regímenes de lluvia y la disponibilidad de agua. Así nos describe Buratovich las distintas situaciones que atravesaron. Lo que nosotros observamos en distintos años fueron distintos, digamos, resultados. En este primer año que lo hicimos, en estos cultivos de cobertura de regradas, vicia y la consociación de estos dos, nosotros ese año no tuvimos diferencia en productividad en grano en el rendimiento del cultivo de soja siguiente. ¿Qué pasa? Tuvimos un verano llovedor y suponemos que eso recargó el perfil en donde todos se igualaron después en condiciones de humedad. Sí tuvimos diferencia en impacto en lo que fue malezas. O sea, sí notamos que nosotros, los que secábamos más temprano con menor acumulación de materia seca, eran los que primero se enmalezaban, mientras que los de la última fecha de secado prácticamente no teníamos malezas durante el verano, o solo teníamos que hacer un tratamiento de post-emergencia con herbicidas, mientras que los que secábamos más temprano nos permitían tener libre de malezas durante el ciclo de crecimiento del cultivo de cobertura, pero sí, después teníamos que hacer un tratamiento de preemergentes, de herbicida preemergentes en la siembra de soja. Pero en rendimiento de soja no tuvimos diferencias. Esto lo hicimos de nuevo el año pasado, sumamos otras alternativas con cultivo de cobertura, sumamos avena, triticale, nabo también, solos y consociados. Y bueno, a diferencia de lo que nos pasó el año pasado, es que las lluvias se cortaron en diciembre y en enero. Entonces, eso sí nos impactó en la productividad en grano del cultivo siguiente. O sea, los que secamos los primeros días de octubre, registramos precipitaciones en octubre y en noviembre bien, digamos, o no sabría decirle si fueron superiores a lo normal, pero digamos, precipitaciones normales, buenas. sí, en el rango. Claro, adecuadas, eso permitió seguramente recargar el perfil. Entonces, la productividad en grano de una soja, cuando fue secado temprano, no difirió significativamente de un tratamiento de barbecho. Sí, después, cuando trazamos 15 días la fecha de secado, que fue el segundo momento, disminuyó más o menos unos 800 kilos el rendimiento de la soja. Y si nos íbamos a una tercera fecha de secado, que fue fin de octubre, donde en diciembre y en enero más o menos llovieron 50 milímetros, o sea, se cortaron las precipitaciones, ahí sí el rendimiento prácticamente cayó a la mitad. Esto de nuevo vimos lo mismo con respecto a las malezas, el mismo impacto, que las primeras fechas de secado
sí o sí estamos obligados a hacer un tratamiento preemergente, porque no nos alcanza ese residuo para suprimir las malezas del verano. En la tercera quizás podemos evitar ese tratamiento preemergente, tenemos que ir a algo en post, pero bueno, si no se nos recarga el perfil durante el verano, el impacto en el rendimiento es significativo de rendimiento de soja. Los pronósticos de mediano plazo son fundamentales para la toma de decisiones en cuanto al momento del secado del cultivo de cobertura, para que además pueda cumplir con su función, pero tampoco perjudique la humedad disponible para el sucesor, como puede ser la soja. Para culminar el encuentro de hoy le pedimos a María Victoria Buratovich de INTA Pergamino que nos dé recomendaciones y criterios para la adopción de esta estrategia de manejo. Yo creo que esa es una de las mayores limitantes en la adopción, es cómo sabemos nosotros que después no se nos van a cortar las lluvias, digamos, cómo los pronósticos, digamos, nos ayudan o no a tomar las decisiones. Uno de los años que estábamos con los experimentos, en agosto, por ejemplo, había productores que habían decidido secar los cultivos de cobertura porque decían que se cortaban las lluvias. Y los secaron con productividades muy bajas que no se justificaba haber sembrado ese cultivo de cobertura, porque a lo mejor estaban, no sé, 1.500 kilos de materia seca. Después no se dio ese pronóstico y fue cuando nosotros decidimos secar en octubre, pero digo, bueno, ¿quién tiene el diario del lunes para saber cuánto después te va a llover y si efectivamente vas a poder recargar ese perfil? Yo creo que en esas decisiones yo opto siempre por el intermedio, digamos, ni secarlo muy anticipado ni dejarlo demasiado. Quizás sería una de las mayores recomendaciones, sería eso, mantenernos en el medio, digamos. Cerramos encuentro 7 AM de hoy, en la producción Luis Fernández y quien les habla, César Baldoni. Gracias por acompañarnos.